Bien, arrancamos. Hola amigas y amigos del TikTok, de YouTube y de Facebook. Estamos ya aquí ya para analizar lo que dejó la semana de la Conmebol Sudamericana. El segundo torneo más importante de Sudamérica, donde vamos a repasar todo lo que dejó esta tercera fecha, ya camino a los octavos de final. Quedan 9 puntos en disputa y algunos se cortaron, otros están parejos y otros ya están casi despidiéndose de la Copa Sudamericana. Bueno, nos metemos ya de lleno en lo que dejó la fecha número 3 de la Conmebol Copa Sudamericana. Vamos a hablar del grupo A. Vamos a hablar del partido que se jugó, que se abrió la fecha de la Conmebol Sudamericana el martes. En el Defensores del Chaco, Guaraní se enfrentaba a Independiente de Avellaneda. Guaraní que venía de ganar en Asunción en el Defensor del Chaco ante el equipo de Nacional de Potosí e Independiente al Boston River. Y bueno, dio la nota al conjunto aborigen, con justicia le ganó a Independiente de Avellaneda, que es uno de los históricos del continente sudamericano, y alcanza 7 puntos. El equipo paraguayo tuvo clara la película: ser inteligente y cerrar los pasos, dañar de contragolpe. Y el conjunto argentino se caracteriza por la posesión, pero cayó en la trampa del aurinegro, que hizo un impecable trabajo defensivo. Un defensor se disfrazó delantero guaraní para ser el gran héroe de la noche, Gustavo Vargas, que fue la figura. Aprovechó un terrible error de la defensa argentina para definir ante la salida desesperada del arquero Rey. El Rey de Copas estaba golpeado y el aurinegro se mostró más cómodo para administrar el partido, más aún tras la expulsión de Iván Marcone, quien reaccionó totalmente contra el Cíes Martínez, tontamente, contra el Cíes Martínez, y vio la roja a través del VAR. En el complemento, Independiente propuso y llevó la igualdad por el intermedio de Felipe Loyola, uno de los más claros de la visita. Parecía que se le escapaba el aurinegro porque antes del empate tuvo chances claras para el 2-0, pero las desaprovechó. Hasta que llegó la bendita pelota parada, donde suele brillar Agustín Mansur con su pegada. El siguiente primero metió un centro peligroso y rechazó Angulo de Independiente, pero Vargas, siempre intuitivo, atropelló igual y de rebote hacia el portero rojo Rodrigo Rey, con su peso y todo. Delirio total para la hinchada de Guaraní en Sajonia, ni qué decir para Gustavo Vargas, quien tuvo una noche estupenda, con 2 goles para darle la victoria a su equipo. Y bueno, en los últimos minutos Guaraní se refugió con todo, donde Vargas también fue importante para sacar todo triunfazo del equipo del Chiqui, que se afianza como líder. Y así fue Guaraní 2, Independiente 1, quien lo ganó con total justicia. Bueno, Guaraní tuvo 9 remates contra 17 Independiente. 2 remates al arco de Guaraní, 4 Independiente. 34% de posesión contra 66%. 261 pases contra 488. En el otro partido que se disputó en la jornada 3 de la Copa Sudamericana, se disputó en el Estadio Centenario de Montevideo, donde Boston River recibía al conjunto de Nacional de Potosí. El equipo uruguayo se enfrentaba al conjunto boliviano, que venía de perder en condición de... Se disputó en el Estadio Centenario de Montevideo. Viera mejoró en el complemento. Aprovechó el hombre de más para quedarse con los 3 puntos que lo dejan segundo en el grupo. Bueno, Boston River cumplió con su deber y sigue soñando en la Sudamericana. El martes por la noche, el equipo de Jackson Viera dio vuelta al Partido Nacional de Potosí y sumó su primera victoria. No había tiempo que perder. En los 6 minutos, el Barrio Bolívar tuvieron la primera chance para abrir la cuenta. En un córner bien lanzado por Alba Racim, tímidamente el rival comenzó a llegar sobre el área de Boston, aunque con inferioridad numérica, y así se le ingenió para abrir la cuenta. Minuto 21, Ábrego,
Con el equipo del Santos muy adelantado quedó mano a mano con Antunes, que lo ganó el duelo. Pero Andrés Torrico capturó el rebote y venció la resistencia del arquero que no obtuvo la mejor respuesta mientras retrocedía lo de la primera intervención. Boston tocaba la pelota desde la salida, pero era algo intrascendente. Hasta que sobre la media hora de juego, Amado comenzó a hacerse cargo de la posesión el equipo uruguayo comenzó a generar algo de peligro. Minuto 31, una jugada clave en el área de Nacional de Potosí. El Sastre tuvo su mejor cara, que es la llegada de los laterales hasta el área rival. Acosta fue derribado entre la zona de peligro, luego una buena diagonal y pase filtrado de Gutiérrez. Daronco, el brasileño, cobró penal y le cobró posición adelantada. Y llamaron al árbitro brasileño. Finalmente los dos jueces se equivocaron. No fue offside ni penal, saque de arco. En la jugada, esa jugada del ataque de Boston con sorpresas llegadas, llegadas por las bandas, seguro fue lo que imaginó Viera para el partido, pero fue lo único que pudo generar el desastre. Además de algún tiro de esquina flojo, el primer tiempo del equipo uruguayo que lo intentó, pero se topó con una buena resistencia de Nacional de Potosí. En el complemento, Jackson Viera aprovechó la ventaja del entretiempo, Anhelo saltó la cancha. Parece que el entrenador lo está llevando a poco. Al igual que en el primer tiempo, la primera situación del partido comenzó en los pies del Brasil, que ahora le recostado por la derecha ensayó una diagonal y remató de zurda que pasó muy cerca del palo derecho de Mustafa. Pero eso no fue la mejor noticia para el Santos. En el segundo tiempo, 51 minutos de infracción sobre la Costa, tomó Palacio, vio la segunda amarilla en el Nacional Potosí, dejó a su equipo con 10. La marca del equipo boliviano era más fácil, con un hombre menos y la posición de pelota de Boston ya no eran tan intrascendentes. A los 57 minutos del segundo tiempo, ¿qué pasó? Agustín Albarracín recibió en la puerta del área, se perfiló encarando hacia adentro. Dejó sin nada que hacer el portero con un buen remate de zurda para empatar el partido. El primero de Boston River fue a los 12 del complemento. Albarracín puso el empate. Bueno, la empezó lateral y la terminó el otro. Y este sí parecía ser el partido que imaginó Viera en la play. Luego un centro a Costa en despeje. Freddy Martínez se metió con una topadora hasta el corazón del área. Y fusiló al arquero Mustafa para dar vuelta al partido de Boston River. 2-1 arriba. A Nacional de Potosí. Bueno, en los descuentos, el Sastre tuvo cerca de terminar de liquidar el partido, pero primero un precioso pase entre línea de Amado Averito, Alexander González, que perdió el duelo primero con el palo y después con el portero. Posteriormente, al minuto 92, Anhelo llegó a convertir con el arco vacío, pero la jugada fue anulada mediante el VAR por un choque previo entre el arquero y González fuera del área. Quedaron con buena ley determinó infracción del delantero. Boston River además desaprovechó una ocasión de 4 contra 1 en el final del partido, pero lo que no desaprovechó fue la oportunidad de ganar y de seguir soñando con clasificar a los octavos de final. 15 remates tuvo Boston River, 5 Nacional de Potosí, 3 remates del arco para cada uno, 68% tuvo el conjunto uruguayo, 32% el conjunto de Nacional de Potosí, 532 pases contra 258. De este grupo A, primeramente ya nos metemos ya. Bueno, así está el grupo. Guaraní es el líder con 7 puntos. Boston River tiene 4. Está por la zona de playoff. Nacional de Potosí Independiente 3. Y la fecha 4 se va a jugar el 6 de mayo. El 6 de mayo se va a disputar la fecha 4. Será el duelo entre Nacional de Potosí y Guaraní en el estadio Víctor Agustín Ugarte en Potosí. Y en el Centenario de Montevideo, Boston River va a recibir a Independiente. Una última de la Conmebol Sudamericana. Vamos a hablar de los partidos del grupo B. Vamos al estadio Bardao en Salvador de Bahía. Vamos a ver un batacazo de la Copa Sudamericana que se disputó el día. Vamos a repasar ya.
miércoles. El miércoles se disputó este partido. Vamos a ver qué ocurrió aquí. Fue una de las notas de la Conmebol Sudamericana. Bueno, vamos a meternos ya. Lo que dejó este partido entre Cerro y Victoria en el estadio Manuel Barradas. Bueno, hizo historia en Salvador de Bahía. Ganó 3 puntos heroicos. Los dirigidos por Danielo Núñez hicieron historia. Con un gol de Facundo Peraza en el complemento, vencieron al equipo brasileño para quedar como segundos de su grupo. Estaba en mitad de cancha el León de la Barra. Quería hacerse protagonista, pero los de Danielo Núñez se acercaron con una jugada peligrosa. Al menos para Matías Mire, el volante de Cerro Largo fue a disputar una pelota larga ante la salida del arquero de Victoria y Arcanjo salió con la pierna muy alta. Parecía la pierna derecha elevada desestimó pitar la pena máxima. Sobre el primer cuarto de hora, por las bandas, buscando centrar, el equipo local comenzó a inquietar sobre el arco de Gino Santilli. Y Janderson, el centro delantero, tuvo una oportunidad pero no llegó a desviar la trayectoria de la pelota. Minuto 22. El arquero de Cerro Largo fue llamado a actuar que buscaba su palo derecho. Pudo contener, pero Santilli resolvió bien, teniendo en cuenta las condiciones de la cancha que estaba bastante mojada por la lluvia. Sobre la media hora, Arachán con la misma receta que su rival, buscando las bandas, centrando hasta que tuvo un tiro libre. La más clara la tuvo el equipo de Victoria. 36 minutos. Baralias ensayó una buena pared como Mateusinho y remató fuerte de sur. Su remate buscaba el ángulo y reventó el horizontal que atajó Santilli para salvar a Cerro Largo. Era mejor del momento del equipo local. Apenas un minuto después, Di Pipa se barrió para cerrar y atoró bien la definición de Hendrik. Y en el complemento, ¿qué pasó? Normalmente los brasileños son los de los lujos. Comenzó con un tremendo caño de Bonifacio sobre Eric. El partido se calentó. El brasileño empujó al uruguayo en una jugada posterior que se la cobró con un pisotón en la que ligó fue Maxi Añasco, que le cometieron una dura infracción. Y en la jugada siguiente provocó un encontronazo. Finalmente se dispusieron a jugar al fútbol. Alan García tuvo algo de protagonismo. Primero sacó una volea cerca de la media luna tras un centro Aña. Controló bien el arquero. Arca. Buenos minutos para el lateral que estaba jugando muy bien con una amonestación a cuesta. Otro que estaba haciendo un gran partido era Añasco. Y a la hora de juego se hizo cargo de un tiro libre sobre la banda derecha que casi complica el arquero en campo, que dio un rebote algo comprometedor. Cerro Largo le victoria y el equipo local contestó. Leo Pérez muy bien, remató con local y pasó cerca del palo izquierdo de Santilli y un par de minutos más tarde el arquero respondió el primer palo ante un remate de Lucas Braga. Los cambios habían ingresado muy bien en el local y el minuto 67 se vistió de héroe con un tremendo cierre luego de Henderson había dejado por el camino a Santilli. El esfuerzo rindió frutos y Facundo Peraza, que había ingresado 5 minutos atrás, conectó de cabeza un gran centro de Añasco para abrir la cuenta para Cerro Largo. Estaba haciendo historia, pero estuvo en vilo sobre el final del partido. El árbitro cobró penal sobre una infracción de Di Pipa en el área de la Rachan y el VAR se demoró varios minutos en llamar a la revisión. Pero determinó finalmente que hubo una falta previa de Braga sobre Mir y además Di Pipa había hecho un quita excelente. El zaguero fue una de las figuras de Cerro Largo y Santilli, que siempre se luce en el equipo Arachán. Le tapó un mano a mano a Leo Pereira a los 7 minutos del tiempo adicionado. La victoria del equipo uruguayo se hizo más heroica aún. Cerro Largo venía de perder, Victoria venía a empatar en Florencio Varela con Defensa y Justicia y Cerro Largo venía de perder en Quito frente al conjunto de la Châtelet. Bueno, gran triunfo de Cerro Largo, 14 remates victoria, 10 del equipo uruguayo, 3 remates largos por cada uno, 64% de posesión victoria, 36% del equipo de Cerro Largo, 470 pases contra 271. Bueno, nos metemos ya en el siguiente partido que se jugó ayer, anoche, a las 11 de la noche en el Estadio Olímpico.
Atahualpa de Quito, jugaba la Chatoley. La Universidad Católica de Ecuador recibía a Defensa y Justicia. En Quito. Bueno, se complicó la Sudamericana el conjunto de Florencio Varela. Perdió 3-1 ante el equipo ecuatoriano en el juego correspondiente a la fecha 3 del Grupo B en el certamen internacional. Defensa y Justicia perdió la Universidad Católica en el Atahualpa de Quito. Bueno, un resultado que complicó el panorama del halcón. Pensando en ser parte de la próxima estancia del certamen, el dueño de casa se impuso con goles de Ismael Díaz por duplicado, Luis Moreno, y Kevin Gutiérrez logró el empate parcial en Quito. El halcón no logró volar en altura y sufrió una derrota que siembra grandes dudas pensando en lo que resta de la fase de grupos. Pero poco tardó el dueño de casa en ponerse en ventaja, ya que a instancias de VAR se sancionó un penal por mano de González que Díaz cambió por gol a los 9 minutos del primer tiempo. Pese al golpe inicial, la escuadra que comanda Pablo de Muner consiguió nivelar el pleito solo 5 minutos después. Tremenda teoría de Gutiérrez con gran potencial para el arquero para recomponerse las tablas en el marcador. Con el 1-1 volvió a crecer el local. Sus numerosos embates recién lograron el objetivo de poner otra vez en ventaja. Bueno, 25 del complemento. A diferencia de lo que sucedió en el primer tiempo, los de Florencio Varela no 35. Al final del encuentro caliente. Para esta segunda sanción disciplinaria, el 3-1 parcial se volvió definitivo en Quito. Victoria que le permite al equipo universitario subir a la cima del grupo con 7, mientras que el Alcohol ocupa el último puesto, con solo 2 puntos a su nombre. Bueno, y así se jugó el grupo B en la Sudamericana. Así se jugó Universidad Católica. La Chatoley tiene 7 y le ganó a Defensa y Justicia las dos victorias por 3-1. Cerro Largo tiene 4, empató en la primera fecha en Montevideo con Defensa y Justicia. Después perdió con Universidad Católica y le ganó a Vitoria. Bueno, la próxima fecha será entre el 6 y el 7 de mayo a las 19 horas. El conjunto de Vitoria, Defensa y Justicia y en el Centenario de Montevideo el escolta Cerro Largo. Hola William, ¿qué hola, tal? ¿Cómo estás? Hola Angie, bien. ¿Todo bien? Estamos acá con nuestro programita de fútbol. Bueno, ¿vamos a jugar? Ahí me llegó tu solicitud. Gracias, estamos en un programa. Bueno, continuamos. Defensa y Justicia recibirá, va a jugar con Victoria y vamos a continuar con la jornada de la Copa Sudamericana. Bueno, antes que no olvidemos, 14 remates contra 7, 5 remates al arco contra el con 5 remates al arco contra 4, 69% de posición contra 31%. Bueno, nos metemos ya al siguiente grupo, al grupo C de la Sudamericana. Nos metemos ya. Vamos a hablar del partido que se disputó por la fecha 3 en el Estadio Parque Patricios. Vamos a hablar de Huracán frente a América de Cali, que se disputó en Parque Patricios, que abrió la jornada del grupo C. Bueno, Huracán que venía a golear a Racing 5-0.
en el Parque Patricios y el conjunto de América de Cali jugaba frente, venía a empatar contra Corinthians. Hablando de este partido entre Huracán y América de Cali. Bueno, Huracán empató 0-0 ante América de Cali en un partidazo que lo mantiene puntero en la Sudamericana. El Globo fue protagonista, pero no sacó ventaja. No sacó ventaja el conjunto de Huracán. Los Diablos Rojos terminó 0-0 y sigue como único líder del grupo C. Huracán y América este empate sin goles, que dejó con un gusto amargo al puntero del grupo C por las chances creadas en los 90 minutos. Arrancó con todas las luces para el lado de la visita. 3 minutos de arranque, el conjunto del Polilla Silva estuvo a punto de abrir el marcador desde la historia. Tras un buen ataque colectivo, Rodrigo Delgado se llevó la pelota y quedó mano a mano para suerte de local. El arquero Hernán Galíndez tapó bien y le sacó al córner. El primer susto le dio el empujón al conjunto de Fran Darío Kudelka, que no paró de generar situaciones. La figura del encuentro fue Jorge Soto, el arquero de los Diablos Rojos que se lució ante las situaciones de Huracán. Otra más de América, una gran jugada que armó Juanfer Quintero desde la mitad de la cancha, que también la terminó con río suelto hasta el área chica y recibió una asistencia de Taco Holgado, que le pegó la primera, pero la pelota pegó en el palo. Rápido, del otro lado del ataque Huracán, gran centro de Walter Mazzanti, remate que atajó Soto, rebote del 10 y otro tapadón del arquero. Se tornó de ida y vuelta, con ambos encendidos. Prometían encuentros con varios goles, pero no llegaron. Enchufados, el equipo de Parque Patricia salió encendido en el segundo tiempo. Un minuto de juego, Rodrigo Cabral tiró al arco y la pelota pegó en el travesaño. Grito ahogado en el Duco. Poco después los jugadores otra vez se dañaron del rival y otra más efectiva. Mirko Mijevic. Equipo. Huracán intentaba, sobre todo por derecha, pero por la firmeza los Diablos Rojos no le permitieron convertir. La última chance clara fue de Masanti, de partido irregular. Un buen centro para que Carola empuje y no llegó la gente que se resignó al 0-0 final. Bueno, 0-0. Bueno, saludos para todos. Vamos a hablar de lo que dejó estas estadísticas de este partido: 15 remates contra 7, 6 remates al arco contra 1, 48% de posesión contra 52%. Bueno, vamos a hablar del partido entre Racing y Corinthians. Corinthians Racing, que, que se jugó en el estadio Arena de Corinthians. El timado con Ángel Romero le ganó al conjunto de, del equipo de Racing de Montevideo. Bueno, vamos a comenzar hablando de este partido que se disputó en el estadio Neoquímica Arena. Vamos a hablar de este partido que se disputó en el Neoquímica Arena entre Corinthians y este partido que Ángel Romero le da la victoria a Corinthians ante Racing. Un solito al derrotar 1-0 este jueves en San Pablo ante Racing de Montevideo, partido correspondiente a la tercera fecha del grupo C. Juego disputado por una permanente lluvia, estuvo marcado por la tempranera expulsión del defensa ecuatoriano Félix Torres del Corinthians, quien vio la tarjeta roja al minuto 13 tras una fuerte entrada de Thiago Espinosa en el centro del campo. Curiosamente, la expulsión favoreció el juego del timón al retroceder el neerlandés Memphis Depay su posición para la portería uruguaya sin éxito. En el complemento, un córner lanzado por Depay desde la derecha lo remató un gol para Ángel Romero para darle la victoria al timón. Racing de Uruguay no se rindió y dispuso de varias oportunidades de tramo final, aunque se encontró con un pretórico Hugo Sousa bajo los palos. Con esta victoria, el Corinthians se mantiene vivo para acceder a la próxima ronda. Suma 4 puntos en 3 jornadas, a 3 de Huracán, mientras que el Racing de Montevideo sigue con
así terminó este grupo. Bueno, vamos a repasar lo que ocurrió en este grupo. Ya nos metemos ya de lleno. Lo que fue este partido entre Racing y Corinthians. Bueno, Corinthians Racing en el estadio Neoquímica. Ya nos metemos ya de lleno. Ya. Bueno, bueno, ya vamos a hablar de lo que. Bueno, vamos a tener. Bueno, bueno, ya enseguida nos metemos de nuevo. Bueno, estamos con problemas de internet. Una pequeña falla. Bueno, saludos para todos. Continuamos. Bueno, ya vamos a ver, ya Susana, estamos inestables por favor. Bueno, continuamos. Bueno, 9 remates hizo Corinthians, 15 Racing de Montevideo, un solo remate largo contra 5,63% de posesión de Corinthians, 37 Racing de Uruguay, 465 pases contra 276. Vamos a repasar lo que dejó la jornada 3 de este grupo C. Huracán con 7, América de Cali con 5, Corinthians 4, que va a ser de esta forma. Corinthians, América de Cali en el Neoquímica Arena en San Pablo el 6 de mayo, 21:30 y a las 19 en el Centenario, Racing de Uruguay frente a Huracán. Vamos al siguiente grupo, vamos al grupo D. Vamos a hablar de los que dejó estos partidos. Bueno, el miércoles a la madrugada, Juan Luqueño frente a Atlético Grau en el Estadio Monumental de Lima. Se jugó este partido en el Estadio Monumental de Lima de Universitario. Bueno, acá nos metemos ya de lleno lo que fue este partido. 14 bueno, vamos a hablar ya de que jugó este partido. Dicen que es importante sumar afuera en copas internacionales, pero con el contexto de Lima, Luqueño perdió 2 puntos ante Atlético Grau. Tuvo una primera parte brillante, en eso plasmó en el marcador con 2 goles, anotados en pocos minutos. Primeramente el que castigó fue Brian y lo usó bien. A los 8 minutos sacó un fuerte remate tras un contragolpe que parecía diluirse, que quemó las manos del arquero rival. Con el 1-0 luqueño, de igual manera, sigue atacando. Así que fue que llegó el segundo tanto otra vez con Ayala como gran protagonista. Que primera definió y el balón se metió espectacularmente en un ángulo.
Por obligación el Atlético Grau salió centro de la izquierda para meter la cabeza y mandar el balón al fondo del primer palo de Alfredo Aguilar. El profesor Iván Torres despejó, pero el rebote favoreció al atacante del equipo local, que mandó el balón al centro de la red de Neri Bandiera de taco. Puso el 2-2 final. Una gran definición para el gran lamento de Luqueño, que sumó su primer punto en el grupo de la Sudamericana. Pero este partido, 14 remates de Atlético Bravo, 12 Luqueño, 3 remates al arco de Atlético Bravo, 4 Luqueño, 69% de posesión contra 31%, 592 pases contra 272. Vamos al Estadio Malvinas, Argentina. Godoy Cruz recibía al Gremio de Porto Alegre en el Estadio Mundialista de Mendoza. Bueno, rescató un empate ante Gremio en la Sudamericana. En un duelo de líderes, el grupo determinó 2-2. Los brasileños estuvieron arriba dos veces, con goles de Ederson, Nilsson y Aravena, pero el Toma reaccionó con Ausmendi y Martínez Dupuy y al final casi lo gana, pero se le impidió el palo. Godoy Cruz empató este jueves con Gremio por la tercera fecha del grupo de la Sudamericana 2025, lo que vale para continuar arriba con el mismo puntaje de los brasileños. El conjunto Esteban Solari logró sobreponerse las vicisitudes del trámite, casi se lleva todo en el premio en el final. Un índice puro estudio tuvo lugar en Mendoza. De a poco los equipos se fueron sentando, terminaron protagonizando un palo por punto. En el primer tiempo se rompió la monotonía a fondo en la visita. Mediante presión alta, impuso el error Nicolás Fernández, que perdió ante Martín Bright, para que éste enviara el centro de la derecha. De Nilsson resolvió tiro bajo y el primer palo. En el complemento comenzó a crecer el anfitrión Gustavo Quintero. Un ingreso clave fue el de Agustino Usmendi al minuto 17, previo aviso de afuera de su marcador Emerson y el arquero Thiago Volpi. Con un trámite abierto para cualquiera hasta el final. Franco Petroli tuvo un trabajo ante Bay, ya que con Solari tras la platea, tras ser expulsado por protestar, el local recibió otro duro golpe al minuto 35, cuando Cristian Oliveira comandó la contra con la izquierda y recibió a Alexander Aravena para picarla con calidad por encima de Petroli. El Uruguay puede llevarse el balón con la mano en el inicio de la jugada, pero el VAR solo se centró en la posición del goleador y las protestas fueron infructuosas. Adelante. Para forzar la igualdad a los 41, cuando en la acción de inicio en un lateral rechazó bien y disparó Barrera en bruscapié, que desvió otro ingreso, Luca Martínez Dupuy, para descolocar a Volpi. En el descuento, Osmendi estrelló el cabezazo que hubiera significado el triunfo. Buena reacción del Tomba para seguir derecho en la copa. Cuando se puede ganar, por ejemplo, es bueno empatar. El punto sirve para seguir arriba con mejor diferencia de gol que los brasileños. 2-2. 19 remates contra 7, 4 remates al arco contra 5, 60% de posición del Tomba, 40 el equipo del Gremio. Como bolsa americana, Godoy Cruz tiene 7 al igual que Gremio. Godoy Cruz la diferencia que tiene más 4, Gremio tiene más 3. Luqueño y Atlético Grau 1, Luqueño tiene menos 3 y Atlético Grau menos 4 de diferencia. La próxima fecha será el 6 de mayo, el 6 y el 7 de mayo, a las 19 y las 19:30. El Sportivo Luqueño va a recibir a Godoy Cruz en el Defensores del Chaco y Atlético Grau va a recibir a Gremio en el Estadio Alejandro Villanueva. Vamos al grupo E. Vamos al estadio. Vamos a hablar de Mushuk Runa, la sorpresa de la Convención Sudamericana. La revelación de la Sudamericana vuelve a ganar el Mushuk Runa. Actual edición de la Sudamericana al golear 3-0 a Unión de Santa Fe y hacer un plano de triunfo y dar el batacazo ante Cruzeiro.
en Belo Horizonte. Y Unión venía a ganar a Cruzeiro, venía de perder con Palestino. Gracias a los goles de Carlos Orejuela, Elian Caicedo y Cristian Penilla, el equipo dirigido por Ever Hugo Almeida está desarrollando una campaña impresionante en su primera participación en la fase de grupos de la Convención Americana. La goleada del Ponchito por 3-0 Unión vino precedida por los triunfos por 3-2 ante Palestino y por 2-1 ante Cruzeiro en Belo Horizonte. Así el cuadro andino es líder del grupo E con 9, seguido por Palestino y Unión con 3, Cruzeiro es colista sin haber puntuado. A falta de Orejuela adelantó a Mushuk Runa, un disparo de media altura que transitó entre defensa y atacantes para colarse en el costado derecho del portero Thiago Cardoso, minuto 3. El árbitro peruano Agustín Menéndez revisó el VAR una agresión de Mauricio Martínez sobre el ecuatoriano Orejuela, pero corroboró que solo correspondía a una tarjeta amarilla en el minuto 43. Sobre el Celeste Garrigues, que había superado al portero uruguayo Rodrigo Formento. El juvenil Caicedo convirtió el segundo gol del Ponchito con un preciso remate de cabeza al minuto 51 tras asistencia de Orejuela. Minuto 55. El equipo ecuatoriano juega local de sus partidos sudamericanos en la ciudad andina de Riobamba, capital de la provincia de Chimborazo. Se quedó sin venta verde por una roja de cometer una falta al borde del área sobre Franco Frapan. El portero Formento alcanzó a rechazar el balón Marcelo Estigarribia. El atacante Penilla completó la goleada con un remate cruzado que se fritó por el costado izquierdo. Con mucho gruna, parece que ya va camino a clasificar a la fase de octava de Mushugruna. 19 remates contra 10, 5 remates al arco contra 3, 36% de posición de balón contra el 64%, 239 pases contra 432. Bueno, vamos al partido de Palestino con Cruzeiro, que se disputó en el estadio ayer, se disputó en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. El equipo del Palestino enfrentaba a Cruzeiro de Belo Horizonte, que venía de perder en Santa Fe frente a Unión y venía de perder con Mushugruna. Y Palestino perdió con Mushugruna y le ganó a Unión de Santa Fe. Palestino le gana un partidazo a Cruzeiro en la Sudamericana. Chile se sube el camino con un partidazo de sorpresa. Tetracolor de la Copa Sudamericana. Se mantiene en zona de clasificación del grupo E. El Tino derrotó por 2-1 Cruzeiro por la tercera fecha. En un partidazo como local en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo. En los 10, el Zanahoria Sebastián Pérez se vistió aéreo al contener un veloz ataque a Chique, el remate que marró Lautaro Díaz. Tras cartón, Halson León le sacó casi de la línea no intento de Cruzeiro. El Tino abrió la cuenta al minuto 39 con el gol de Cristian Suárez, que dejó contra pie al arquero Casio tras desviar el remate de distancia de Jonathan Benítez. Ya en el complemento, Junior Marabel se perdió el segundo de Palestino al recibir un balón profundo en la mitad de cancha. El paraguayo a los 75 nuevamente se lució el Zanahoria al meter una mano salvadora ante Cruzeiro. Pudo haber conseguido más considerando minuto 82 logró el embandamiento en pero el destino para los chilenos era otro. Minuto 85 en el centro de los chilenos fue al corner. Vino el tiro libre del mismo Parra. Junior Arias sacó un extraño cabezazo y medio sentado en el minuto 83. Triunfo para Palestino, que le gana 2, que le bueno, y así está. Vamos a repasar 13 remates contra 15 de Cruzeiro.
39% de posición Palestino, 61% el equipo Cruzeiro. 315 pases contra 492. Así está la tabla. Mucho Gruna tiene 9, 3 ganados, 3 jugados, 3 ganados. Palestino tiene 6, Unión 3 y Cruzeiro está sin puntos. Bueno, el 7 de mayo se jugarán los dos partidos del grupo E. Unión va a recibir a Palestino en el 15 de abril en Santa Fe y en el Olímpico Río Bamba, Mucho Gruna va a recibir a Cruzeiro, que todavía no ni puede quedar eliminado ya y pierde en Ecuador. Bueno, vamos al grupo F. Quedan tres grupos más para analizar. Un saludo a los amigos de TikTok. Bueno, vamos a hablar del grupo F de la Conmebol Sudamericana. Caldas de Manizales. Bueno, el equipo de San José venía de perder 5-0 con Fluminense y Once Caldas venía de ganarle al conjunto de la Unión Española después de perder con Fluminense. Bueno, vamos a hablar de este partido que se disputó en Chile, en el estadio. Perdón, vamos a hablar del partido entre Once Caldas y Gualberto Villarroel, que se jugó en el estadio Hernando Siles en La Paz. Gualberto Villarroel venía de perder 5-0 frente a Flu y Once Caldas venía de ganarle al partido entre la Unión Española y el conjunto de Once Caldas y Gualberto Villarroel. Bueno, el delantero es Dairo los albos de la punta del grupo. Bueno, San José por la tercera fecha de la Sudamericana. Dairo Moreno consiguió un hat-trick de los mismos puntos que Fluminense, que es líder por diferencia de gol. En el primer tiempo, San José tendría la primera chance de Aguirre, que mandó la pelota hacia un costado. Minutos después, Once Caldas respondió con Juan David Cuesta, que sacó un suave zurdazo que se perdió en la última línea. 20 minutos de juego, el local tuvo una nueva chance, esta vez con Joel, que intentó remate de media distancia, que se perdió apenas a un lado de la portería del 11. Media hora de juego, los albos tuvieron una nueva. Terminó un remate potente que se perdió por arriba del arco rival. Tras esta chance, el Once Caldas finalmente abrió el marcador, minuto 41. Una acción que comenzó con un centro de Cuesta, que conectó Jorge Carone y la defensa rival se durmió, permitiendo que Dairo Moreno agarrara la pelota y de primera para mandarla a guardar. En el complemento, Dairo por poco coloca el segundo de su cuenta, una jugada que delantero recibió por centro por izquierda y el 17 sacó en derechazo de primera, a quemarropa, que atajó Bruno Poveda. Jeffrey Zapata por poco aumenta, el colombiano apenas tocó la pelota, cuando se iba a meter en la portería la sacó Jaime Villamil. Así al minuto 69 el local se despertó y empató las cosas con Raúl Becerra. Tras una acción dentro del área donde el delantero le quedó la pelota y la mandó a guardar en el primer palo del arco de James Aguirre. Sin embargo, minutos después, Dairo Moreno volvió a poner al Once Caldas adelante en el marcador. García sacó un potente remate para vencer a Puebla. Cuando parecía que el 11 se llevaba el partido, Gualberto Villarreal de San José empató en minuto 80 en una jugada que Bruno Vildés sacó un pase de Chile dentro del área y ahí encontró a Villamel, que sacó un zurdazo imposible para atajar para Aguirre. Tras este tanto, ambos equipos dejaron espacio y por poco el 11 casi logra el 3-2 con Luis Palacios tras una combinación de pases metió un derechazo que apenas pasó por un lado. No obstante, el 11 Caldas lo ganó solo en el minuto 87 gracias a su goleador Dairo Moreno, que concretó un hat-trick que le dio un triunfo clave en su búsqueda para la siguiente ronda del torneo internacional.
Ganó el campeón de la Libertadores 2004 por 3-2. 18 remates tuvo el Gualberto Villarroel, 26 11 Caldas. 6 remates al arco contra 11, 55% de posición en el conjunto de Villarroel, 45% de 11 Caldas. 420 pases contra 343. Vamos a Unión Española de Chile frente a Fluminense en, en el Estadio de la Florida. Fluminense rescata un punto en el descuento de Unión Española en la Sudamericana. Unión Española acariciaba los 3 puntos, pero en el minuto 94 Fluminense les arrebató la victoria con un gol agónico, sellando un empate en el Estadio Municipal de la Florida, en Santiago de Chile, por la tercera fecha del Grupo F de la Copa Sudamericana. Dominio chileno sin recompensa. El equipo dirigido por José Luis Coto Sierra tuvo el control del balón, pero se topó con una defensa bien plantada el equipo brasileño comandado por Renato Gaúcho, que apenas logró generar peligro con algunas llegadas esporádicas. En el complemento, ¿qué pasó? En el complemento, la Unión Española perdonó varias ocasiones el Fulazar. Al minuto 52, Cris Montes defendido por Víctor Eudes. 10 minutos después, el arquero brasileño fue clave a atajar mano a mano clarísimo Matías Suárez, gol chileno. Y la respuesta sobre la hora del premio para los locales llegó al minuto 83, cuando Pablo Araiz aprovechó un descuido defensivo para marcar el 1-0 y desatar la celebración en la banca de Unión. Sin embargo, cuando ya se saboreaba el triunfo, apareció Nonato con un potente disparo de fuera del área que sorprendió a Franco Tornascioli y puso el 1-1 definitivo en el minuto 94. Empate 1-1 entre Unión Española y Fluminense. 13 remates de los hispanos, 9 del Flu, 6 remates del arco contra 3, 52% de posición de balón contra 48%. Hola Raquel. Bueno, 48, 488 pases realizó el conjunto chileno. Bueno, 462 pases. Bueno, y así terminó este partido. Bueno, vamos a repasar el grupo F. Fluminense tiene 7, 11 Caldas de Manizales 6, Unión Española 2. Hola Cintia. Bueno, bueno, ahora la fecha 4. En La Paz, Gualberto Villarroel San José va a recibir al Fluminense. Y en el Palo Grande de Manizales, en Colombia, el conjunto de 11 Caldas va a recibir a la Unión Española. Vamos al grupo G. Vamos a hablar de Vasco da Gama Lanús. Vasco da Gama venía a ganarle a Academia Puerto Cabello por la mínima. Y Lanús venía de ganarle 3-0 a Melgar de Arequipa. Bueno, vamos a repasar lo que dejó el 0-0 en el São Januário, en Río de Janeiro. El conjunto de Vasco da Gama no sacó ventaja con Vasco da Gama y es el líder de la Sudamericana. El Granate igualó 0-0 en el São Januário, lo que era un partido clave para mantener la punta en el grupo G. Lanús empató 0-0 el Vasco da Gama en el Estadio São Januário. El marco de la fecha 3 en la fase de grupo de la Sudamericana. Sin goles, poco juego. El primero y el segundo del grupo G no se sacaron ventaja. El Granate continúa liderando con el conjunto brasileño de descuento. A pesar de no haber sumado ante el conjunto de Pellegrino, se hizo fuerte de visitante y consiguió un puntazo que lo mantiene arriba. Apareció, arrancó con un gran fuerte con una tendencia de pelota, mejor efectividad de pase en algunas aproximaciones, careció de claridad en el final por su parte. Vasco da Gama, apoyado en su localidad, tampoco logró vulnerar la ordenada defensa liderada por Ronaldo de Jesús, el paraguayo, y Carlos Izquierdos. Además, la destacada actuación del portero Nahuel Lozada. 5 minutos del primer tiempo, el remate de Sasha Marchik ilusionó al banco Granate. La pelota pegó en el palo del arco remates al arco para Alonso y 2 para Vasco da Gama, una estadística que refleja la poca
el equipo del sur, pero no tuvo la mejor compañía, no le alcanzó para ser individuales. Se apoyó en Bruno Cabrera, que también tuvo una buena acción, aunque faltó más juego. Por otro lado, Hugo Moura, quien se desequilibró en el equipo local junto a pase y generó peligro, pero tampoco alcanzó. 0 a 0 en la ciudad de Río de Janeiro. 0 a 0. Vamos a repasar las estadísticas de lo que dejó el partido entre Vasco da Gama y el conjunto de Lanús, que se jugó el martes. 13 remates contra 14, 2 remates al arco de Vasco, uno solo de Lanús, 67% de posesión de balón contra el 33% de Lanús, 537 pases contra 271. Entre acá Melgar y Puerto Cabello en el estadio Monumental de la UNSA en la ciudad de Arequipa. Vamos a repasar lo que dejó este partido entre Melgar y Academia Puerto Cabello. Bueno, Academia Puerto Cabello por la tercera fecha del grupo G de la Sudamericana, gracias a un tanto de Pierre Barrios, en el minuto 42. El dominó, el dominó, jugó casi toda la segunda parte con 10 por arrojar a Lautaro Guzmán. El único gol de compromiso lo anotó Pierre Barrios a los 42 minutos. Sin embargo, las cosas se dedicó a defender y a atacar de contra. Kenji Cabrera, que había anotado el 2 a 0 parcial, su gol fue anulado tras revisión del VAR por offside de Cristian Bordacha. Melgar alcanzó los 4 puntos. Se puso a uno de los líderes, que son Lanús y Vasco da Gama. Gran triunfo del Melgar del equipo. Ganó a Lanús. 12 remates contra 10. 5 remates al arco contra 2. 48% de posesión contra 52%. 342 pases contra 363 bases del conjunto de Lanús. Bueno, y así está la tabla de este grupo. Lanús y Gama tienen 5. La diferencia es que Lanús tiene más 3, diferencia de gol. Y el conjunto de Vasco tiene más 1. Melgar tiene 4. Y Academia Puerto Cabello 1. Y así se juega la próxima fecha, la 4. El martes 6 de mayo y el 7 de mayo. En el Estadio Monumental de la UNSA, Melgar va a recibir a Lanús y Academia Puerto Cabello va a recibir a Vasco da Gama en Valencia. Conmebol Sudamericana, que se disputó también en la jornada de esta semana. Bueno, nos metemos al grupo H de la Conmebol Sudamericana, ya enseguida. Ya nos vamos a meter el grupo H. Bueno, vamos a hablar contra Atlético Mineiro. Se enfrentaron el año pasado en la Libertadores. Bueno, Caracas venía a empatar con Cienciano. Atlético 4 a 0 en Belo Horizonte. Bueno, el miércoles Caracas jugó frente a Atlético Mineiro. Y vamos a repasar lo que dejó este partido. Caracas defiende su localidad con un sufrido empate ante Atlético Mineiro. Se sobrepuso un partido por la tercera fecha de la fase de grupos de la Sudamericana disputado en la capital de Venezuela. Un intento de despeje del mediocampista criollo Vicente Rodríguez terminó por castigar su propio arco, dejando en desventaja al equipo local. La pareja llegó a los pies del delantero venezolano peruano Jerry de Santis, un disparo que logró dar un giro a un partido respetuoso, marchada sin sobresaltos y escasa movilidad. El conjunto brasileño, que aterrizó en el país caribeño, se hizo un goleador y mundialista Hulk. El centrocampista Igor Gómez, dado por descontada su victoria ante los dueños de casa, tras el autogol parecido en enfriarse. Y es igual, sin mayor peligro para cada equipo. El conjunto galo veía avanzar sin prisa el cronómetro,
Un intento por resguardar una ventaja que lo ubicó momentáneamente de primero en la clasificación de la llave H. Parecía un triunfo como visitante, se escapó a las manos de los pupilos del técnico Alexis Kuka. Stival, tras un pase de Ender Echenique de Santi, supo capitalizar. El marcador de tablas animó a los capitalinos de Venezuela, hasta entonces silencioso Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, que buscaron quedarse con una victoria que se hizo esquiva. Con un anfitrión dispuesto a avanzar, la plantilla de Belo Horizonte también se lanzó en busca del gol, incluso vio apagarse una celebración por una posición adelantada que advirtió la terna encabezada por el árbitro argentino Darío Herrera. Hola Cele. Hola Betty. Bueno, no bueno, ahora vamos a repasar lo que dejó. Vamos a repasar las estadísticas de este partido del grupo H entre Caracas y Atlético Mineiro, que fue 1-1. 7 remates contra 17. 3 remates al arco del equipo de Caracas, 4 al Atlético Mineiro. 39% de posición el conjunto de Caracas, 61 el Atlético Mineiro. 300 la Copa Sudamericana. Iquique jugaba frente a Cienciano en el Estadio de Tierra de Campeones en un partidazo donde fue 2-2. 2-2 fue este partido que se disputó ayer jueves. El Deportes Iquique frente al campeón de la Sudamericana del 2003, Cienciano. Bueno, Cienciano consiguió un agónico empate 2-2 ante Iquique en Chile por la fecha 3 de la Sudamericana. Cristian Cueva habilitó a Carlos Garcés en el minuto del partido y Cienciano. Carlos Garcés. Cienciano empató este jueves ante Iquique. Anuló la remontada del club chileno que revivían su aspiración en el grupo H de la Copa Sudamericana. Los dragones celestes habían logrado recuperarse del gol encajado al minuto 24 convertido por Gaspar Gentile. Un tanto de Stefan Pino al minuto 29, gracias a un zapatazo de César Fuentes al minuto 65, pero no resistieron la embestida final. El técnico Carlos Desi apostó en los cambios por el experimentado Cristian Cueva, quien puso el centro para el cabezazo de Garcés, que liquidó el encuentro disputado en el Estadio Tierra de Campeones. Bueno, vamos a repasar las estadísticas de este partido. 2-2, 7 remates contra 13. 3 remates al arco de Iquique, 2 de Cinciano. 27% de posición de balón contra el 73%. 196 pases realizó Iquique y 526 Cinciano. Y así está el grupo H, el último grupo de la Sudamericana. Vamos a repasar. Mineiro y Caracas tienen 5. Mineiro más 4, Caracas más 1, Cienciano tiene 3 en este grupo de la Sudamericana. Por la siguiente fecha, en el Tierra de Campeones, Iquique va a recibir a Atlético Mineiro y Cienciano va a recibir a Caracas en el Inca Garcilaso de la Vega en Cusco. Bueno, ha sido un placer, amigos de Facebook y de YouTube. Nos reencontramos. Vamos a finalizar en Facebook.